conducted, this event will be conducted in Spanish, but if anyone who wishes to ask questions wants to do it in English, that would be fine as well. Bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión del seminario del Centro de Estudios Mexicanos CATS de la Universidad de Chicago. Mi nombre es Emilio Curí, soy el director del centro y me complace hoy tener aquí de vuelta a nuestra universidad, aunque virtualmente, a Jorge Cepeda Patterson, una figura ampliamente conocida en México, periodista, escritor, analista político, con una voz ampliamente difundida en los medios, autor de numerosos estudios y además de varias novelas, ganador del premio al periodismo de la Universidad de Columbia, María Moores Cabot. Nos acompaña el día de hoy como segundo ponente en esta serie que hemos titulado México Cambia 2018-2024. Por la siguiente media hora, Jorge nos presentará sus puntos de vista y al concluir su presentación daremos paso a una sesión de preguntas. De nuevo, gracias por acompañarnos y sin más, me da mucho gusto y es un honor para nosotros recibir de vuelta al Centro CATS a Jorge Cepeda Patterson. Jorge. Hola, ¿qué tal? Espero se me escuche bien. De entrada, un agradecimiento al centro, a Emilio, por tu generosa presentación y un gusto, bueno, compartir ideas sobre lo que está pasando en el país, en donde ciertamente vivimos tiempos interesantes, ¿no? Como diría el presidente. Yo quisiera hacer muy rápidamente una introducción de contexto, porque bajo estas premisas, me parece, se ha desenvuelto el sexenio y la controversia que representa la presidencia de López Obrador. Yo diría que él entra en 2018 como resultado de una crisis en el modelo vigente, en parte como reflejo de un fenómeno internacional frente a las muchas dudas que estaba generando el proceso de globalización al que había entrado el planeta, y que tiene muchas expresiones tanto en Europa como en América, una especie de cruda frente a los déficits y dudas que dejaba esta globalización en efectos sociales, políticos, económicos. López Obrador, yo diría, es la versión mexicana de respuesta a estas dudas, digamos, que bueno, tendrían a Trump en Estados Unidos o a Johnson en Inglaterra y el Brexit, el surgimiento del populismo de derecha en Europa, Bolsonaro en Brasil, etcétera. Distintas expresiones, pues, frente a estas inconformidades con respecto a un proceso de globalización hemisférico. ¿Qué pasa en México en particular? Porque aquí se juntan estos procesos internacionales con otros locales que se venían arrastrando. Porque la globalización mexicana sucede bajo una versión muy tropicalizada, ¿no? Como todos sabemos, Carlos Salinas, presidente de 1988 a 1994, es el gran impulsor del cambio de modelo en México, que ya estaba en los estertores de lo que se llama el modelo de desarrollo estabilizador que caracterizó a la segunda mitad del siglo pasado, e introduce estos nuevos planteamientos tan buscados de modernización, integraciones, integrarnos con la economía internacional, abrirnos, introducir competencias en estos mercados sobreprotegidos que tenía México, etcétera, etcétera. Se organiza y se firma el TLC para integrarnos con el modelo norteamericano y apostamos pues por una modernización de la mano de la globalización y la integración, ¿no? Todo sonaba bien. Las premisas del modelo son que se apostaría por generar una locomotora a toda velocidad, capaz de arrastrar a los vagones, al tren de este país, y con ese crecimiento sacarnos del atraso y de la pobreza, tanto a los sectores dejados atrás como a las regiones
que no habían crecido en el país, ¿no? Lo que sucedió fue interesante. El problema es que nació de alguna manera comprometido este modelo. Ni siquiera cursamos, digamos, la globalización como se estaba viviendo en otros países por varias razones. Primero, porque el modelo de Salinas deseaba sí incorporarse a este proceso, pero sin perder el control político ni el control de las élites sobre los procesos. Y esto significó varias cosas. Por un lado, que en efecto fue un proceso de privatizaciones del sector público hacia el sector privado, pero protegiendo enormemente a sectores empresariales que vivían en torno al Estado mexicano. Y en ese sentido es sí una globalización tropicalizada, ¿no? Desde los Carlos Slim, que reciben una telefónica que a su vez impedida de ser competida por empresas internacionales y protegida artificialmente. Tan es así que en cuestión de lustros, Carlos Slim en algún momento se convirtió en el hombre más rico del mundo. Y que en general provocó una derrama orientada mucho a estas propias élites, ¿no? Y un control político, sí, donde hubo una apertura importante, pero donde, insisto, las élites no perdieron en ningún sentido el poder. ¿Qué representó esto, para irme rápido? Que la famosa locomotora sí generó con Carlos Salinas un crecimiento promedio durante ese sexenio de 4% anual, promedio, insisto, que no estaba mal. Con Cedillo bajó al 3.7% anual, que tampoco estaba mal. No era las tasas de crecimiento asiáticas, digamos, pero sí, evidentemente, durante los últimos años del siglo XX, durante esos 10 años últimos del siglo XX, hubo, digamos, un relativo crecimiento y un avance de esa locomotora, pues. El problema es que a partir del 2000, y pese a la bonanza del petróleo que vivió Vicente Fox, este modelo empieza a alcanzar sus límites porque no trae aparejado un crecimiento del mercado interno, sino básicamente una enorme prosperidad del tercio superior de la economía mexicana, que en efecto experimentaron una gran bonanza, particularmente los círculos más altos, donde de 2 o 3 millonarios de las listas de Forbes con los que en los que México participaba en los años 90, pasamos a 20 y tantos multimillonarios en estas listas. Desde Fox hasta Enrique Peña Nieto, es decir, desde el 2000 hasta el 2018, ya la tasa de crecimiento se había moderado y alcanza en esos 18 años, casi repartidos muy parejo por sexenio, 2.2% de crecimiento del PIB anual. Insuficiente para provocar una transformación de la sociedad mexicana, aunque en este tercio superior de las clases medias y para arriba sí estaban experimentando una prosperidad importante, una modernización atractiva. Pero no necesariamente la locomotora jaló a todos los vagones de la sociedad mexicana, sí a los 2 o 3 primeros, con una derrama importante en esos 2 o 3 primeros vagones, pero dejando muy atrás a los ulteriores. ¿Qué sucedió? Que este 2.2% del crecimiento anual durante 18 años, antes de López Obrador, lo que esconde es una enorme desigualdad en las tasas de crecimiento. Como cuando en un grupo académico se dice hay un 7% de promedio aritmético de las calificaciones del grupo, pero es un 7% que esconde 5 dieces y 22 cuatros reprobados, ¿no? Totalmente distinto a un grupo en donde la media es, en efecto, de 7%. ¿Qué sucede con este 2.2% de Fox a Peña Nieto en estos 18 años? Lo que estamos viendo son sectores económicos que crecen a 2 dígitos y sectores tradicionales que decrecen. Sectores geográficos, zonas geográficas
el norte del país, el centro del país, que gracias a la integración económica crecen a 2 dígitos, al 10, 12, 15%, y sectores del sureste, particularmente del centro para abajo, que decrecen a lo largo de todas estas décadas. Y luego sectores sociales con el mismo impacto, es decir, que decrece en su nivel adquisitivo, participativo en la economía mexicana, y por otro lado, esta prosperidad arriba. No encuentro un mejor indicador que refleje este crecimiento tan desigual como el hecho de que en 2018, y todavía hoy, el mayor porcentaje de la población económica trabaja en el sector informal. Si nos detenemos en esta cifra de 56% de la PA trabaja en la economía informal, lo que nos está reflejando es que el modelo económico acabó siendo incapaz de ofrecer a la mitad de la población, a más de la mitad de la población, un empleo razonable, porque en efecto la gente preferiría tener un empleo formal que le da una jubilación, una protección social, un ahorro, etcétera, etcétera, a la enorme fragilidad que representa un empleo informal. Pero al final tienen que recurrir a él porque el modelo no está ofreciendo este empleo. Es decir, sí hubo una prosperidad importante, pero sí se concentró en enormes procesos de desigualdad sectoriales en la economía, geográficos en el territorio y sociales entre la población. Ese es el espacio que encuentra López Obrador en el 2018. En ese sentido, la oposición ha planteado una y otra vez que lo que sucedió en el 2018 fue la capacidad de López Obrador de ofrecer un discurso manipulador, populista, que logra manipular, digamos, a estos sectores y convertirlos en votos de inconformidad. Yo diría que la realidad nos está mostrando datos muy concretos, muy duros, en el sentido de que los gobiernos de los últimos sexenios generaron a su propio votante inconforme. Y rechazar esta realidad y creer que la inconformidad y el voto en favor de Morena fue el resultado exclusivamente de una manipulación populista es parte justamente de la incapacidad de la oposición para responder a este fenómeno que se dio con el asalto democrático, digamos, a Palacio Nacional. Y esto explicaría en buena medida, además, por otro lado, Enrique Peña Nieto, que el último presidente antes de López Obrador, como sabemos, del PRI, fue el último intento de las alternancias de ofrecer una salida a esta creciente inconformidad y desequilibrios que estaban generando ya un malestar con potencial de desestabilización. En cierta manera, bueno, yo como muchos hemos sostenido la tesis de que si no hubiera habido López Obrador, habríamos tenido que inventar algo semejante, en el sentido de que se estaban agotando las posibilidades de alternancia, primero con el PAN, primero con Fox, luego, como diría Felipe Calderón, ahora sí va a gobernar el PAN porque Fox no lo era, no era panista, decía Calderón. Luego con la crisis de este panismo y viene un regreso del PRI que en teoría se habría lavado la cara para modernizar, porque ellos sí sabían cómo gobernar, y como sabemos terminó en un enorme fracaso. Es el presidente de la historia moderna de México con los más bajos niveles de aprobación al final de su sexenio, el de Peña Nieto. Una administración que se caracterizó en mucho por la frivolidad y por la imagen de corrupción en torno al aparato público, ¿no? En ese sentido, López Obrador vende una esperanza, digamos, y en cierta manera también retrasa o conjura el riesgo de una inestabilidad política mayor en la medida en que estas masas inconformes encontraron una salida en el voto en torno a esta esperanza. Ahora, el cambio
la alternancia real, digamos, de modelo o de intento de cambiar el modelo, nos vino a través de López Obrador para bien y para mal, con todas las características, en efecto, carismáticas, centradas en un liderazgo personalizado, en un opositor que había pasado lo suyo y había crecido en fobias y filias muy peculiares, en un hombre que, desde luego, nadie como él conoce el piso, los pisos inferiores de la sociedad mexicana, el subsuelo, pero también hay que decir que ignora, es el presidente con menos contacto a su vez con los pisos superiores de esa sociedad mexicana, con un desconocimiento en buena medida real de cómo opera el penthouse, digamos, y estas élites, ¿no? Todo eso es el López Obrador y cargamos, digamos, los claroscuros de esa visión. ¿En qué consistió la propuesta o en qué ha consistido la propuesta de López Obrador? La verdad es muy difícil definirlo rápido, ponerle la etiqueta de un populista de izquierda o progresista, etcétera, eh, no es tan claro en el sentido de que si en efecto se plantea como una obsesión el tema de primero los pobres, pero lejos de adicionar una agenda de izquierda sobre todo moderna, que curiosamente como alcalde de la Ciudad de México del 2000 al 2006 caracterizó a ese movimiento, es decir, una izquierda moderna que impulsó la agenda de temas de género, de mujer, de derechos humanos, e incluso de temas ambientales. Claudia Sheinbaum era la secretaria de Medio Ambiente en la administración de López Obrador como alcalde en la ciudad, etcétera. Ya en la presidencia, López Obrador viene en realidad con una agenda mucho más conservadora en términos de la agenda progresista, básicamente concentrada en primero los pobres. Y lo que él se plantea es lo siguiente, y dice, el modelo ha estado volcado a favorecer a este tercio, al que le ha ido muy bien, clases medias para arriba. Ahora nos vamos a orientar por el bien de todos, por el bien de México, para conjurar la inestabilidad por razones éticas y morales, les debemos a ellos, nos vamos a orientar el esfuerzo a atender a estos sectores, digamos, es el planteamiento. Y propone, como ustedes saben, una serie de políticas públicas, en primera instancia dedicadas a una derrama social importante. Pero curiosamente, la propuesta de López Obrador, en otros sentidos, es muy poco radical, porque no se plantea, como podría haberse pensado en términos de un populismo real de izquierda, no se plantea varias de las fórmulas tradicionalmente identificadas con estas corrientes. Por ejemplo, un desarrollo del Estado, una prolongación, una expansión del Estado frente a la iniciativa privada. En realidad, López Obrador es acusado más bien de lo contrario, de una austeridad brutal sobre el Estado mexicano, reduce el tamaño de la burocracia, no aumenta sustancialmente el gasto público, de hecho se caracteriza por una estrategia conservadora en términos del manejo de las cuentas macroeconómicas del país, tiene aversión al endeudamiento, por lo menos en los primeros 4 años de su gobierno, control de la inflación que envidiarían los Chicago Boys de fines del siglo pasado, control del gasto público, finanzas públicas razonablemente equilibradas. 1 o 2 años México es el país del hemisferio occidental con mejor manejo en términos de sus cuentas públicas, de ingreso-gasto. E incluso rechaza la posibilidad de una reforma fiscal, que es el recurso tradicional de la socialdemocracia en Europa, por ejemplo, para redistribuir los ingresos en una sociedad con cargo a los niveles superiores. Lejos de eso, López Obrador solo toca el problema de elevación fiscal, que era flagrante en este país, como lo es en muchos, e introduce
sistemas mucho más rigurosos y severos para evitar esta evasión, eliminar el outsourcing, que en México se ve utilizado como un subterfugio para evadir impuestos y sobre todo responsabilidades laborales, etcétera. Y lo que sí genera contra el dogma neoliberal que durante 30, 35 años había congelado los salarios mínimos, con el argumento de que ampliar salarios mínimos regeneraría inflación y esto castigaba sobre todo a las clases empobrecidas. López Obrador, como todos sabemos, multiplica el salario mínimo a niveles históricos y comienza a aumentar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras por primera vez en 3 décadas frente a la canasta básica. Lo que va a generar la propuesta de López Obrador es generemos mercado interno, no le tenemos que quitar a los de arriba, generemos austeridad en el gobierno y redistribuyamos el dinero del gobierno, sí con cargo al gasto que iba dirigido a sectores medios y sectores urbanos acomodados, y ahí viene el crujir de dientes de muchos sectores vinculados a ONGs, a derrama a través de estos entramados institucionales. Y eso de ahí es donde López Obrador generará recursos para hacer el enorme reparto que en este año alcanza cerca de 35,000 millones de dólares anuales, como una entrega directo de recursos a la población. Aquí también hay una fórmula novedosa. Tradicionalmente el PRI y el Estado mexicano entendía el gasto público de apoyo social como una derrama que se hacía a través de las estructuras clientelares, a través de las estructuras tanto de la burocracia como luego de las organizaciones campesinas, obreras, populares del propio PRI, en donde buena parte de esta derrama, que si bien se contabilizada como orientada a los sectores populares, acababa buena parte de ella en realidad en la propia administración pública y en las estructuras de liderazgos de estas organizaciones populares. Lo que va a hacer López Obrador es entregarlo directamente a los bolsillos de la gente sin pasar por esta burocracia. Y otro elemento clave ha sido el de la derrama en las regiones que antes no eran atendidas. Como sabemos, sus grandes obras insignias sobre las cuales puede polemizarse sobre el Tren Maya, el proyecto transoceánico para unir a los dos mares, y la refinería de Dos Bocas, que son las grandes obras, digamos, enormes. Se puede polemizar sobre cada una de ellas, pero el conjunto, el hecho es que por primera vez esta derrama y la generación de empleos y los efectos multiplicadores de estos proyectos generan un crecimiento neto. Son las regiones que más han crecido en estos últimos años en el país, después de décadas de haber estado siendo abandonadas, digamos. La inversión pública mexicana durante la época neoliberal obviamente se orientó a aquellas zonas en donde generaban mayor crecimiento económico, provocándose a su vez en círculos viciosos o virtuosos, según como se quiera mirar. López Obrador cambia esta lógica, ¿no? Entonces, en resumen, una enorme estabilidad económica a través de modelos que prácticamente son neoconservadores, si se quiere, pero al mismo tiempo políticas sociales que son claramente populistas o de reivindicación frente a estos sectores más desprotegidos, ¿no? Nunca sabremos cuál habría sido el impacto real de todas esas políticas económicas y sociales, toda vez que, en efecto, la pandemia, como en el resto del mundo, modifica absolutamente las tendencias normales, digamos. En México genera una caída del PIB de 8 puntos y cacho, muy cercano al 9%, y destruye prácticamente todos los efectos que pudieran darse sobre el bienestar de estos sectores populares, que obviamente son los más castigados, como en cualquier otra crisis económica, ¿no?
Este último año ya comienza a crecer la economía. Para 2023 se espera un crecimiento de entre 3 y 3.5%, que es uno de los más altos del hemisferio occidental. Europa, el pronóstico es de 0.8, ni siquiera del 1%. Estados Unidos, con suerte, llegará al 2% de crecimiento del PIB este año. México y Brasil serían los más altos en el continente, ¿no? Y se espera otro tanto para el 2024. En este sentido, López Obrador estaría terminando, digamos, por razones endógenas y exógenas. Podemos entrar en una polémica de cuánto entra aquí el contexto internacional, que es significativo, por supuesto, y cuánto este crecimiento de mercado interno y de poder adquisitivo de estos sectores que están alimentando por primera vez de una manera razonablemente firme el empleo y la economía. Pasaría muy rápidamente a lo político, antes de terminar este gran contexto. En lo político, el desempeño de López Obrador es infinitamente más polémico. Por razones de personalidad, si ustedes quieren, o razones de diseño estratégico político, y podemos hacer una discusión bizantina, cuánto entra una cosa y la otra, porque en efecto López Obrador es un hombre que viene de una oposición dura. Él está convencido que en 2006 la presidencia, le quitaron la presidencia, el sistema, el statu quo, los factores de poder reales, y ha nacido y ha crecido políticamente con esa sensación, con ese sentimiento, con esa paranoia, dirán otros, con ese resentimiento, y opera políticamente desde ahí quizá, pero también por diseño estratégico. ¿Por qué? Porque él claramente se da cuenta que las expectativas de la población están mucho más arriba que las posibilidades reales, particularmente con la pandemia. López Obrador se va radicalizando a medida que encuentra dificultades para llevar a cabo su optimista modelo económico. Él pensaba que podría crecer entre 5 y 6% del PIB anual. Pronto se da cuenta que no va a ser así, que hay resistencias fundamentales a su proyecto, que hay errores propios, que se midieron mal algunos desafíos, que los equipos que conformó, que no eran de Morena, sino un equipo variopinto formado por priistas. Morena no tenía ni siquiera los cuadros para hacerse cargo cabalmente de la administración pública. Tampoco estos equipos dieron pues lo que él esperaba. El caso es que frente a las enormes expectativas, él se da cuenta que hay una narrativa polarizante que le puede dar los niveles de aprobación que él necesita, porque él concibe que frente a los poderes fácticos, los poderes mediáticos que le son contrarios, la única defensa que tiene es la legitimidad popular. Y él trabaja esta legitimidad popular a cualquier costo, y el costo es utilizar las mañaneras como una relación permanente entre el líder y las grandes mayorías inconformes, y hablar en nombre de ellos, en nombre de la rabia de ellos, en nombre de los resentimientos de ellos y en contra de las élites que los llevaron a esa situación en la que se encuentran. De tal manera que la gente tendrá la sensación de que no se está logrando lo que quizás lo que los esperaban, pero el presidente lo está intentando, habla en nombre de ellos y en contra de los enemigos, digamos, o los adversarios de los sectores populares. Y en esto ha sido López Obrador muy, muy eficaz, de tal manera que entre las derramas sociales, entre el aumento en los salarios mínimos, entre las intenciones evidentes de cambiar un modelo que les es desfavorable y el hecho de que el presidente lo está intentando, ha sido en buena medida el éxito político que hoy lo tiene con niveles de aprobación cercanos al 60%, como todos sabemos, y encarando una sucesión en términos bastante optimistas. La oposición, para terminar, diría que nunca entendió realmente, me parece, tardó varios años en entender lo que sucedió en el 2018.
La estrategia que pensó la oposición, los círculos mediáticos contrarios al obradorismo, fue una estrategia que consistió en tratar de desengañar al impostor, al manipulador que había en la presidencia, mostrándole a la gente que no, que era malo, que no era lo que pensaban, que era contradictorio, que no era ético, etcétera, 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 sin darse cuenta que en realidad algo había cambiado en el 2018 y había enormes masas inconformes con el modelo que se vivía antes. Lejos de preparar una alternativa para este cambio, para esta modificación social, dedicaron los primeros 4 años simplemente en tratar de desenmascarar a López Obrador, y que era una defensa condenada a fracasar, porque incluso si hubieran convencido al hombre y a la mujer de la calle humildes que López Obrador no estaba produciendo, no estaba a la altura, que estaba fracasando sus políticas, el tema es qué les quedaba a estos sectores populares. Ellos dirían, bueno, por lo menos hay un presidente que lo está intentando, pues, y dice que no lo está logrando porque ustedes se están resistiendo. Lo que no había era una propuesta concreta de la oposición frente a estos sectores desprotegidos, más allá de pretender que se regresase a lo que se vivía antes, ¿no? Y me parece que encontraron demasiado tarde que tenían que correrse hacia el centro izquierda, y han optado con este candidato, Xóchitl Gálvez, en una especie de revelación, como insisto, demasiado tardía, de decir, bueno, necesitamos un candidato que tenga eco en estos sectores desprotegidos, porque al final estas son las mayorías del país, ¿no? Y nos encontramos ahora, pues, en una recta final de aquí a un año, en donde, por razones que si quieren conversamos ya en la charla, Morena y el oficialismo pues contempla con bastante optimismo, con bastante tranquilidad lo que podría ser la sucesión. Yo me siento bastante optimista, francamente, de lo que viene, en el sentido de que la alternativa, López Obrador, obviamente pasó las suficientes señales para el movimiento obradorista, para ese 60% que lo aprueba, de que se sentía cómodo con Claudia Sheinbaum. Yo diría que no fue un dedazo directo, ni mucho menos, simplemente la noción de que era la candidata que aseguraba la continuidad de políticas públicas con las que la mayoría de la gente se siente conforme o que desearían que continuara, que la convierte a ella en una candidata con grandes márgenes de popularidad para efectos del voto que podría venir. Y al mismo tiempo, bueno, tengo un libro que recién he sacado, donde hice un perfil largo de quién es Claudia, de dónde viene. Le entrevisté largo a ella en repetidas ocasiones, a sus círculos, a sus enemigos, a su desempeño como secretaria de Medio Ambiente, luego como alcalde, como delegada en Tlalpan, como alcaldesa. Y a mí me parece que es un elemento bastante menos radical de lo que se le atribuye, a lo que ella misma se ha atribuido, porque electoralmente ha sido mucho más conveniente para que nadie fuera a rebasarla por la izquierda del obradorismo, digamos, pero es una científica, doctora en física, la mitad de su vida la ha pasado en la academia, vivió 4 años en California, en Stanford, en Berkeley, mucho más moderna de lo que parecería, y claramente en las últimas semanas dando señales dentro de lo que puede hacer, señales de tratar de recuperar sectores medios, sectores académicos, intelectuales, obviamente su querida UNAM, que es de donde ella procede, la comunidad científica, por supuesto, y en general sectores medios, ¿no? Entonces me siento optimista de que la segunda temporada de lo que podría ser la 4T, digamos el siguiente ciclo, el siguiente sexenio,
podría venir ya sin esta carga densa, belicosa de López Obrador en términos verbales, que no necesariamente en términos políticos, hay que distinguirlo, y podemos entrar en detalles si se quiere, pero ya una versión mucho más moderna que pueda recuperar los otros temas de la agenda progresista que caracterizó siempre en la ciudad a este movimiento, no así durante este sexenio. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Supongo que habré soltado suficientes premisas polémicas como para poder ampliar en este intercambio de reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por estas reflexiones que ciertamente dan mucho que pensar. Damos curso entonces ahora a una sesión de preguntas. Por el tiempo que nos queda, les pido a los interesados en hacer preguntas que levanten la mano en la función de Zoom y entonces yo les daré la palabra. Les pido también a aquellos interesados en hacer preguntas que se limiten a hacer preguntas, para darle a Jorge la oportunidad de contestar, y en caso de que haya muchas preguntas, para tener más tiempo de llegar a ellas. Entonces, ustedes levantan la mano en Zoom y yo les doy la palabra. Adelante. Bueno, entonces, Jorge, en lo que se animan, te hago yo la primera. Sí. Y esto tiene que ver un poco con escuchar tu reacción a un aspecto de la administración de López Obrador prominente, importante, pero también sorprendente, inesperado y polémico, que tiene que ver con el enorme aumento en las responsabilidades civiles que su gobierno le ha asignado al ejército. Sin duda, desde cualquier perspectiva de la izquierda tradicional o incluso más moderna de América Latina, algo sorprendente, muchos dirían altamente preocupante, por muchas razones, pero si no por otras, por lo menos por las consecuencias imprevistas a futuro que puedan surgir de eso. Entonces, quisiera darte la oportunidad de que comentaras al respecto, ya que desde lejos y también desde cerca, pues es algo que el propio López Obrador había siempre rechazado y que se ha convertido en uno de los pilares de su Claro. administración. Bueno, es un tema absolutamente pertinente porque es de los más polémicos desde donde se le mire, bien dices tú, no solo desde las corrientes democráticas liberales, sino desde luego desde la izquierda misma, ¿no? López Obrador ha ofrecido una especie de respuesta a esta pregunta porque se le ha encarado muchas veces que él modificó sus opiniones. Él incluso tiene un ensayo largo sobre sacar al ejército de las calles que hizo como candidato en algún momento, es decir, contrario al despliegue de los militares en tareas de seguridad pública civil. Y luego, en efecto, lo modificó. Hace un tiempo, en alguna mañanera, él dijo que él había cambiado su punto de vista a la luz de los datos y las circunstancias. Yo pienso que en efecto es un salto al vacío, que si bien podría haber una lógica en incorporación del ejército, y ahora la abordo, siguiendo la explicación de López Obrador, él ha dicho el tema de la seguridad pública desbordó a la capacidad de las fuerzas civiles, policíacas, para decirlo en plata pura, la capacidad de fuego del crimen organizado supera en mucho la capacidad de organización, de despliegue profesional, numérico, ético de las fuerzas policíacas que tenemos en el país, sumando las federales, las estatales y las municipales, además sumamente penetradas, como todos sabemos, por la corrupción y el propio crimen organizado. La capacidad de fuego, ya no había manera, dice López Obrador, de responder a ella. Y teníamos a 300,000 elementos de castrenses entre Marina y el Ejército dedicados a otras tareas en un país que no enfrenta riesgos internacionales bélicos que justifiquen, digamos,
su concentración de estos cuadros militares en otras cosas. Entonces, teníamos una enorme capacidad de fuego ahí desperdiciada frente a una emergencia que vivía el país. Y entonces él diseña una estrategia en realidad bastante rara, porque por un lado, en términos verbales, una narrativa que habla de abrazos, no balazos, como una especie de tregua. Yo quiero pensar, bueno, hay elementos que llevarían a pensar que la estrategia que de López Obrador fue una especie de detente, una especie de tregua con el crimen organizado. No los voy a atacar, no los voy a agredir, pensando él, no tengo la fuerza ni la capacidad de fuego para enfrentarlos, entonces mejor intento hacer una tregua para ganar tiempo, y mientras le doy al Estado mexicano un contingente, un músculo que tenga en algún momento dado la posibilidad de enfrentarlos. Entonces introduce no solo al ejército y lo despliega, sino también forma las famosas guardias nacionales con el pretexto de que iban a ser civiles, pero con capacitación castrense de disciplina militar para evitar la corrupción, etcétera, etcétera, y tener la profesionalidad de encarar a esta amenaza del crimen organizado. Ese es el argumento. Después, como vimos, incluso trató ya de militarizarlo. Y la idea de él fue volver a retomar al territorio, porque con Calderón y Peña Nieto sí se introdujo ya el ejército, no es que sea nuevo en este sexenio, como todos sabemos. Lo que pasa es que el ejército no se desplegaba en el territorio, sino acudía a atacar una emergencia. Michoacán, por ejemplo, pasaba 5 meses ahí, 12,000, 11,000, 15,000 elementos, medio pacificaban, se salía del asunto y un año después Michoacán se encontraba en los mismos términos. Lo que intentó López Obrador con la Guardia Nacional fue una ocupación del territorio a través de la construcción de 500 y tantos cuarteles, con tantos kilómetros de distancia entre uno y otro cuartel. En este momento van casi ya 300 cuarteles construidos, con 120 a 300 elementos por cuartel desplegados ahí, con la idea de recuperar el territorio y con la falsa esperanza de que esta ocupación del territorio de alguna manera haría que el crimen organizado desintensificara su despliegue territorial y social sobre la comunidad, ¿no? Quiero pensar que la idea de López Obrador es, a final de mi sexenio, podré entregarle a mi sucesor la posibilidad real que entre el Ejército y la Guardia Nacional desplegada tenga el Estado mexicano la posibilidad efectiva de enfrentar a estos malandrines, ¿no? Aquí fallaron varias cosas. Uno, que la tregua nunca fue entendida así por el crimen organizado, sino más bien como una oportunidad frente a la pasividad del Estado mexicano para ampliar sus territorios y sobre todo ampliar sus actividades e intensificarlas sobre la sociedad mexicana. Eh, y, eh, y dos, el gran tema, es decir, incluso concediendo, o más bien aceptando sin conceder, como dicen los abogados, el argumento de López Obrador, de que eran necesarios para la seguridad pública porque era el mal menor frente al despliegue criminal. La gran pregunta que uno se haría aquí, ¿y por qué el despliegue del ejército en las otras tareas de la administración pública? Aquí también podría aceptarse el hecho de que el ejército, disponible como estaba, podía ser en efecto el constructor de obra pública, como ha sido muy eficaz y mucho más barato para el Estado mexicano en la construcción de carreteras, de el transoceánico, en ferrocarriles, etcétera. La gran pregunta es, ¿pero por qué a ese constructor luego entregarle la obra para los años por venir y convertirlos en ejecutores de la administración pública? Porque ahí sí, al margen de que algunos coincidamos con las banderas o con buena parte de las banderas sociales y políticas de López Obrador, nos salen urticaria en la piel solo de pensar en este enorme protagonismo que se le ha dado al ejército, no solo en términos de la seguridad pública, sino sobre todo en términos de la administración pública, además vendiendo la noción de que ellos son honestos, trabajadores y buenos administradores que no se corrompen, como si fuesen mejores que los servidores civiles públicos. Porque si el ejército
internaliza este discurso, entonces ellos tienen los argumentos que los legitiman para ampliar su expansión sobre la administración pública. Entonces le está dejando a su relevo, a su sucesor, un enorme desafío, porque quiero ver cómo Claudia o quien gane le vaya a decir a los generales, oiga, ya no los necesitamos aquí en la administración del aeropuerto, en la administración del tren, o en las aduanas, o en el control de puertos de este país, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo lo que tienen, sino lo que el ejército pueda generar creyendo que es su deber patriótico porque los administradores públicos son ineficientes o incapaces. En descargo de todo lo anterior, entonces sí, respondiendo a tu pregunta, hay enormes dudas. Puede haber razones, digamos, para una intervención del ejército en la construcción de obra pública o en el despliegue sobre seguridad pública, pero López Obrador parecería estarlos viendo de manera ya estructurada y orgánica y no como un sentido de emergencia coyuntural y efímero. Y esa es la parte que más preocupa. Termino el comentario diciendo que un elemento optimista en esto es que Claudia Sheinbaum, como administradora, como alcaldesa de la Ciudad de México, justamente propuso el modelo distinto de un combate al crimen en términos criminalísticos, pues policíacos, en la figura de su ahora muy famoso pretendiente a la alcaldía, Omar García Harfuch, que fue su director de seguridad pública y que impuso un modelo no militarizado justamente y con gran desconfianza, yo diría, incluso hacia los militares, lo cual hace alentar esperanzas de que la administración pública del próximo sexenio tenga otros énfasis en toda esta materia. Gracias, Jorge. Camilo Ruiz Tassinari, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Y pidiéndole que explore un ángulo distinto de esta misma cuestión de la militarización, me sorprende un poco cómo en su presentación inicial usted habló en términos muy positivos acerca del gobierno y su conclusión final fue que las cosas estaban bien, que las cosas van viento en popa. Y cuando habla del ejército se destapa una y de gusanos. Por un lado, entonces, ¿cómo podemos concluir que las cosas van bien si la estrategia falló, si el presidente que venga del partido que sea la va a tener muy difícil para sacar a los militares, y los militares inexplicablemente están metidos no solo en tareas de lucha contra el crimen, sino haciendo trenes, haciendo aeropuertos y todo esto? ¿Cómo podemos mantener las dos cosas como parte del mismo discurso? Y en segundo lugar, me pregunto si usted tiene algo que decir acerca de el modo en que usted ha analizado durante los últimos 5 años esta cuestión de la militarización. Recuerdo hace aproximadamente un año una columna que usted publicó en donde desestimaba las críticas a la militarización como una reacción clase mediera chilanga, porque ahí sí hay buenas policías, mientras que el resto del país supuestamente estaría a favor de la presencia militar. Entonces, ¿cuál ha sido su trayectoria en esto y cómo mantiene una evaluación generalmente buena con esta otra cuestión que nos acaba de decir? Gracias. Sí, bueno, gracias por la observación. Evidentemente, en una exposición tan apretada, se corre el riesgo de perder los matices o proyectar esta noción de que se pierden los matices. Yo no creo en un análisis de blanco y negro. En efecto, a lo largo de mis columnas he sido crítico con muchos aspectos de la Cuarta Transformación. Pienso, insisto, en que necesitábamos un giro del país en esta dirección, pero el giro que sucedió es el de López Obrador con todos sus claroscuros, y me parece que hay aspectos positivos, aspectos que han resultado incluso, y luego otros muy lamentables que he ido describiendo una y otra vez en mis columnas, desde proyectos fallidos como el de las medicinas, en donde
hay una buena intención con una pésima aplicación, obviamente. Esta beligerancia verbal que ha crispado a la sociedad mexicana y dividido a tantos, este rol de líder de movimiento político y no de jefe de Estado como presidente de todos los mexicanos, sino esencialmente de su proyecto político y social, etcétera. Esta actitud de o están conmigo o están contra mí, contrarios, digamos, a la necesidad de un país tan complejo como México, en donde se alimentan distintos proyectos de país y sobre los cuales tenemos de alguna manera que encontrar los puntos en común. Esta ausencia de autocrítica por parte del gobierno que es tan lesiva, esta actitud de López Obrador de entender que todo cuestionamiento o toda reserva, e incluso mis propias columnas, sobre su desempeño es darle municiones al enemigo, lo cual conduce necesariamente a una incapacidad de autocrítica y entonces el proyecto renuncia a automejorarse como producto de la propia revisión de los errores. Y así podríamos abordar uno y otro tema. No se trata de decir o ha sido un éxito la 4T o es un fracaso y entonces cualquier posibilidad de intermedia es hipócrita. A mí me parece que la realidad es muchísimo más complejo que esto, ¿no? E insisto, yo creo que sí, el sistema ya no aguantaba a riesgo de una enorme inestabilidad política. Lo vemos en México todo el tiempo. Hay tomas de carreteras, de oficinas públicas, gente que protesta por el agua, por esto, por lo otro, muchos conflictos locales que dan cuenta de la enorme molestia social que existe, pero de alguna manera la esperanza de que hay un intento de cambio a tirones y jalones es también un candado a los infiernos que podrían abrirse en este país y una situación además de desigualdad que no la estoy inventando yo, pues y sobre lo cual algo habría que hacer en este país porque no se estaba trabajando a estos 2/3 de la sociedad mexicana que en efecto no cabían en el modelo, ¿no? Entonces, sí me parece que habría que caminar a una fórmula más moderna, más incluyente, más democrática, si se quiere, pero sobre premisas que de alguna manera sí se han estado montando en estos años con todos los defectos que supone todo esto que estoy describiendo. Ahora, con respecto a lo que dice sobre el ejército, yo mismo he marcado mis reservas, como las he planteado aquí, y sí, en algún momento digo que tampoco se puede criticar en blanco y negro el tema de la seguridad pública, porque en efecto, cuando desde aquí se habla, de aquí de la Ciudad de México, de la colonia Roma, la Condesa, Polanco, Las Lomas, etcétera, que se viven razonablemente con cierta seguridad, se juzga equivocado que se construyan cuarteles de la Guardia Nacional, que se desplieguen en el país. Estamos haciendo abstracción de realidades que están viviendo la gente en estas zonas bravas, que cada vez son mayores y más amplias, que ya no aguantan un mañana, que ya no aguantan pensar, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 3 años? Porque los criminales les están cobrando cuotas para circular, para producir aguacate, para producir maíz, para vender paletas o helados. Para pagar el predial que en algunas localidades ya se les paga a ellos simplemente por vivir en tu casa. Muchos han tenido que salir como si fueran, como si fuera migración de guerra. Han tenido que salir de sus zonas por inseguridad, porque secuestran a sus hijas, porque se llevan a sus hijos como miembros de los cárteles, etcétera, etcétera. Entonces, decirles a ellos que no hay que capacitar a las policías, construirlas desde abajo, transformar a los ministerios públicos, etcétera, es también no entender realidades que se están viviendo allá. Era simplemente eso que decía, hay que encontrar, ponerse en los zapatos de gente que no está viviendo nuestra realidad. Y ya encarado con el tema,
yo diría también que esa es parte de la incomprensión, de la intolerancia que se ha tenido hacia el tema de las instituciones democráticas, el tejido democrático. Y yo sé que toco aquí temas muy sensibles, pero la gran pregunta que se hacía López Obrador, ¿cómo fue posible que esta desigualdad, que esta obsesión sobre el tercio superior se dio en el país con la construcción de este tejido democrático de instituciones de transparencia, de rendición de cuentas, de competencia, etcétera, etcétera, como nunca vivimos esta construcción de nuevas instituciones, que son admirables en efecto, pero que de alguna manera convivieron con altísimos niveles de corrupción y con la permanencia de esta desigualdad, que se desentendió todo este tejido democrático, mientras que apelábamos, digamos, a formas muy responsables de sociedad moderna y occidental, mientras nos pasaba por el subsuelo toda esta carencia. Entonces, claro, el planteamiento de López Obrador también tiene una lógica de decir, ¿cómo podemos llamar democrático a todo ese andamiaje cuando el interés de las grandes mayorías no estaba siendo vigilado o perseguido por este entramado democrático? Y hoy en día los defendemos, o una buena parte de mis colegas los defiende por encima de todo y cuestiona cualquier mérito de la 4T porque ha hostilizado o ignorado o dejado de alimentar presupuestalmente a todo este entramado democrático, cuando es la única salida para la modernización de este país. Me parece a mí, es dos discursos esquizofrénicos, cuando en realidad tendríamos que encontrarnos a medio camino. Y también yo sostengo que ese entramado democrático lo necesitamos, pero también tenemos que responder en un mea culpa, que cómo fue que lo diseñamos como si estuviéramos en Suiza o en Suecia, y fue incapaz de responder a ese enorme déficit que teníamos con todas las poblaciones que dejamos atrás, a todas estas regiones geográficas que nos desentendimos a lo largo de tantos años, a pesar de que vivíamos engolados en este tercio en el que nos había ido particularmente bien de la población mexicana. Gracias, Jorge. Ya casi se nos termina el tiempo. Tengamos una última pregunta, Juan Wilson. Voy a tratar de ser muy breve. Mi duda principalmente con esta narrativa de moverse fuera del neoliberalismo, es decir, con las cifras económicas que se dieron, porque en la práctica lo que uno ve de López Obrador es eso, no tocar los impuestos, disminuir el Estado, tender sí, a generar a un gasto social que, de hecho, incluso gente como Renata Turren, ¿no?, que son cercanos a López Obrador, ha dicho el gasto público, al universalizarlo, ha también beneficiado, se han aumentado las transferencias a los más ricos. Entonces, mi percepción es que, más allá del discurso, ¿por qué podemos decir que realmente se ha cambiado el curso supuestamente neoliberal que se traía antes? El caso de los impuestos me parece el más evidente, y quizás podría explicar más sobre eso. O sea, teniendo mayoría parlamentaria, ¿por qué no tocar los impuestos? ¿Por qué achicar el Estado en vez como solución para el problema del gasto público? Bueno, yo creo que es la gran pregunta para el sexenio que viene, por razones, yo creo que tienen que ver con la correlación de fuerzas. López Obrador decidió no tocar, no rascarle la barriga al dinosaurio, y ir por prioridades, digamos. Asumió que eso podría generar una reacción que no pudiese controlar, pero en efecto, tendencialmente el Estado mexicano va a ser muy difícil que sostenga esta derrama social, porque López Obrador, digamos, ya acudió a los rincones de donde podía achicar el Estado mexicano, etcétera. Lo que sigue es, en efecto, una reforma fiscal. ¿Y por qué digo yo de una salida neoliberal? Tienes toda la razón en el sentido de que es imposible que México se sustraiga
el entorno de mercado en el que existe el mundo hoy en día y el occidente en particular, pues no caben otras, y lo tiene claro. López Obrador ha apostado por la integración con Estados Unidos, no con proyectos de una izquierda ilusoria, pues, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad de mercado. Lo que ha intentado es introducir esquemas que permitan una generación económica con una mejor distribución de los beneficios, ¿no? Generando proyectos de desarrollo en zonas atrasadas, mejorando no solo el salario mínimo, sino las estructuras de relación entre la clase obrera y los patrones. Aquí no entramos en detalles, pero las reformas que se han hecho en el sector laboral son importantísimas. Uno, para limitar los alcances de los cuadros sindicales, que eran los caudillos que manipulaban el proceso, y dos, para aumentar la democratización de las estructuras laborales, pues de cara a asegurar que el reparto a las clases trabajadoras en el proceso económico sea más benéfico para estos sectores. Y luego temas a los que no le iba a entrar la sociedad de mercado, como es la construcción, el gran proyecto del 100% de Internet al resto del territorio, que va con muchas limitaciones, pero que hay una intención clara de ir allá a aquellas regiones donde la lógica de mercado nunca iba a llevar a las empresas comerciales. Y lo mismo la bancarización de los bancos populares. Se ha criticado mucho a López Obrador porque intenta instalar un banco popular, un banco del gobierno, del Estado, en cada una de las cabeceras municipales de este país, porque en la mitad no había, es decir, había una gran proporción de la población mexicana que no está bancarizada. Entonces, la posibilidad de eliminar los intermediarios en las transferencias, de que ellos participen en la sociedad de mercado también, estos sectores más desprotegidos, pasa por tener una sucursal bancaria, un cajero, una tarjeta, donde no la había para todos estos sectores que, insisto, la sociedad de mercado no incorpora. Entonces, sí hay un intento, digamos, dentro de lo que es una sociedad capitalista, una sociedad de mercado donde inexorablemente nos encontramos y no hay nada que hacer, y está bien, y supone también libertades con las que todos estamos de acuerdo. Hay un giro en el timón, en los énfasis, para tratar de que la actividad económica, porque no ha habido apropiaciones, no ha habido expropiaciones, privatizaciones, es decir, más bien expropiaciones del sector privado al sector público. No se ha intentado cambiar la fórmula económica de mercado en este país. Simplemente que las reglas del status quo se introduzcan cambios que favorezcan una mayor derrama, tanto por parte del Estado directamente como por parte de las lógicas económicas, para asegurar una mejor distribución. Y bueno, ha habido avances parciales, desde luego, pero la intención, salirse del camino e intentar incorporarse e introducir estos matices, me parece que es significativa, y es un proceso, desde luego, de muy largo aliento. Y por último, yo diría, ya de entrada, haber puesto sobre la mesa la noción de primero los pobres. Creo que es el gran éxito de López Obrador. Tan es así, insisto, que el tema en esta elección del próximo año es, incluso para la oposición, al elegir a una candidata como Xóchitl Gálvez, de origen humilde, etcétera, no identificada con las élites, claramente es la respuesta a una nueva narrativa hacia las élites y la clase política, que es responsabilizarse de los sectores que hemos dejado atrás y responder a ellos, por lo menos, aunque sea de manera tan categórica como está sucediendo ahora. Y el comportamiento sobre la administración pública sería el segundo gran aporte, yo creo, de esta narrativa López Obradorista, y es la austeridad, ¿no? Es decir, quiero ver el siguiente gobernador que tome el helicóptero para ir a jugar golf, como que era tan frecuente antes, o la lógica aquella con la que se operaba de político pobre, es un pobre político, entendido de que
la administración pública era patrimonio de la burocracia. Estos comportamientos creo que han sido instalados ya, y espero que generacionalmente, como una necesidad pues de responder por la cosa pública frente al resto de la sociedad, ¿no? Excelente. Se nos ha terminado el tiempo, damos por concluido este seminario. Primero que nada, le agradecemos profundamente a Jorge Cepeda Patterson por habernos acompañado, por sus valiosas reflexiones que contribuyen a la discusión que se va generando en este seminario. Los invito finalmente a que nos acompañen el martes próximo a la misma hora en una sesión en la cual el invitado será Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias por acompañarnos y Jorge, muy agradecidos por sus perspectivas que sin duda enriquecen nuestros análisis. Buenas tardes a todos y espero verlos la semana próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.